¿Cómo está esa energía? Bien. No podemos desdoblarnos ni entrar en estados emancipatorios del alma durante el tiempo de la conferencia. Entonces, para esta noche, aunque vamos a hablar del tema de prepararnos para el más allá, la idea es que estemos más acá para que tengamos muy consciente esta información. ¿Trato hecho? Bien. No sé ustedes, pero yo desde ayer que venía para acá a Bucaramanga, el corazoncito me hacía así, tucu, 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 una felicidad. ¿A alguien más le pasó? ¡Qué maravilla! Es una gran alegría realmente volvernos después de tanto tiempo a reunirnos. Entonces aprovechemos este tiempo, aprovechemos este espacio. Muchas personas, no sé si sepan, quisieron inscribirse y ya el cupo del aforo estaba lleno. Entonces ustedes que están aquí, que tienen esa oportunidad, aprovechenlo al máximo. Que este conocimiento no lo llevemos solamente acá, sino principalmente acá para poder actuar en coherencia. Esa es la segunda tarea. ¿Trato hecho? Perfecto. Bien, entonces en la tarde de hoy, muy caballerosamente, pusieron a las damas primero, ¿no? Vamos a hablar de este tema de prepararnos para el más allá. Y nos adelantaba esta mañana Johnny una gran noticia, y es que no vamos a morir. Nuestro espíritu no muere, ¿verdad? La vida continúa, eso es una certeza ya para nosotros. La segunda noticia es que todos vamos a desencarnar. Sí o sí, y todos vamos a vivir la experiencia psicológica, emocional, biológica de la muerte. Y eso, por más de que tengamos las certezas que nos da el espiritismo, que son dos maravillosas, que hay una continuidad, que tenemos una vida, pero que tenemos varias existencias en las que vamos y venimos en diferentes roles, con diferentes personalidades, con diferentes características en cada encarnación para aprender diferentes cosas, incluso en diferentes planetas. Pero que cada encarnación, el mundo espiritual además, es la verdadera vida. Venimos a nuestras experiencias carnales para aprender cosas que en teoría creemos ya saber en el mundo espiritual, ¿cierto? Hicimos, no, en esta encarnación yo sí voy a superar esta rabia, este dolor, esta situación, este apego por tal cosa. Mándenme en esta encarnación que yo en esta sí. ¿Y qué nos pasa cuando estamos acá? Lo recordamos perfectamente y salimos uno a, ¿cierto? Ya casi, estamos en proceso de poder hacerlo. Se nos olvida. Nuestros sentidos y la parte terrenal adormecen esa parte espiritual, y la tarea justamente es despertar cada vez más ese nivel de espiritualidad consciente estando encarnados. Y esto implica unos procesos y un nivel de conciencia, que este tipo de eventos, que el estar estudiando, que el estar compartiendo en un nivel espiritual, nos ayuda a ese despertar de conciencia, porque es diferente el estar despiertos, en vigilia, a estar realmente despiertos, conscientes a la vida espiritual. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo en esto? Bien. Y entonces nosotros en teoría sabemos que no existe la muerte, que es la muerte biológica, pero muchas veces no estamos en coherencia en ese sentir, pensar y actuar. Entonces alguien se muere en la familia o hay un diagnóstico de una enfermedad difícil y entramos en pánico. No, pero terrible, pero ¿por qué a nosotros, que somos espíritas, que somos tan buenos seres humanos y nos pasa esto? ¿Hay coherencia ahí? No, no hay coherencia, porque sabríamos que la muerte es la liberación de nuestro espíritu, porque ya culminamos aquí nuestros aprendizajes. Dirán, uy, qué chévere. Cuando es de forma natural, claramente, ¿no? Porque cuando también estamos desligados de la vida y no tenemos esas ganas de vivir cada día, esto también nos está hablando que está pasando algo a nivel psicológico y emocional. Entonces, a veces el conocimiento, que puede entrar por una vía cognitiva, me leo el libro de los espíritus, me leo el evangelio, me leo toda la codificación, sé las referencias bibliográficas, pero emocionalmente no interiorizo ese conocimiento y por lo tanto no me comporto en coherencia. Entonces nos falta, y hay una disonancia entre lo que pensamos, lo que sentimos y cómo actuamos. Vayan pensando, y la idea es que la conferencia no sea algo ajeno a ustedes, sino que vayamos haciendo un análisis de conciencia personal, justamente de cómo están nuestras vidas, no con el ánimo de castigarnos,
sino de justamente hacer una reflexión profunda de lo que esto está significando en nuestras vidas y estamos en coherencia con ello. Porque nosotros tenemos una oportunidad fantástica que no tiene mucha gente, y es que tenemos el conocimiento de la doctrina espírita. Y eso no nos hace más evolucionados, nos hace con mayor responsabilidad de este conocimiento. La única filosofía, ciencia y moral que nos habla con tanto detalle de lo que ocurre antes, durante y después del proceso desencarnatorio y de la vida espiritual es la doctrina espírita. No hay ninguna otra que nos describa con tanto detalle. Nada de eso. Hay otras que hablan de los bardos, de los estados, niveles de conciencia diferentes, pero no está minucia de lo que ocurre en el mundo espiritual. ¿Cierto? Lo hemos leído en los libros de André Luis, de Manuel Filomeno de Miranda. Entonces, parece que nosotros lo estudiamos en la cotidianidad y a veces no valoramos que eso es una oportunidad muy grande. Yo, en mi quehacer profesional como psicóloga, atiendo diferentes patologías, diferentes procesos, muchos de ellos relacionados también con procesos de duelo y de muerte. Y es mucho más difícil cuando la persona ni siquiera cree en nada, en absolutamente nada. El dolor, el desasosiego, la dificultad para ligarse a la vida, la ideación suicida, hay una cantidad de cosas que afectan su vida porque no creen en absolutamente nada. Entonces, para nosotros, tener este conocimiento es realmente una oportunidad que a veces no valoramos y no vivimos en coherencia. Tenemos además una gran variedad de bibliografía espírita, muy rica en los detalles. Nosotros a veces simplemente nos gusta leer las historias y nos parecen muy chéveres y qué interesantes y nos vamos así como si fuera la novela, pero el trasfondo pedagógico y conceptual que tienen estos textos puede ser muy importante y vamos a revisar algunos de ellos. La doctrina espírita nos muestra, nos manifiesta cómo el proceso de la encarnación es un proceso, no se da de un día para otro. Hay una preparación espiritual, hay un modelo organizador biológico que nos da las líneas, los lineamientos de lo que va a ser nuestro cuerpo, de dónde tenemos que encarnar, con quién tenemos que encarnar. Hay una planeación de ingenieros espirituales, hay una logística y hay una preparación del espíritu reencarnante, pero también de los padres y familiares donde vamos a reencarnar. O sea que es una preparación larguita, ¿cierto? A veces tenemos, según nuestro nivel de conciencia, participación activa en algo de ese proceso y a veces no. Y entonces la desencarnación, que implica una muerte orgánica, o sea, una cesación de los signos vitales de nuestro cuerpo, que no implica que sea el proceso desencarnatorio. Es decir, podemos ya ver a la persona muerta, el cuerpo inerte, pero el proceso desencarnatorio no va a haber culminado. Y incluso empieza mucho tiempo antes en muchas circunstancias. De allí la importancia de que las personas que están alrededor también estén preparadas e instruidas sobre el proceso desencarnatorio, porque puede generar mucha perturbación al espíritu y en su proceso de desencarnatorio. Y existe cierto nivel de programación. Usted va a vivir hasta los 85, usted hasta los 90, usted hasta los 150. Pero esta programación la alteramos mucho, ¿por qué? Por nuestros hábitos, por cómo vamos desgastando nuestro fluido antes de tiempo, por los hábitos perniciosos físicos, mentales y emocionales que van desgastando nuestro fluido vital. Y entonces muchas veces nos vamos antes de lo planeado. Y aquel caso súper famoso de André Luis, ¿no? Que se despierta y dice, pero ¿cómo va a ser suicida? No, yo no. Y les ocurre a muchas personas y les ocurre a muchos espíritas. Ya hay en la literatura, vamos a hablar más adelante de un caso de estos, que una persona espírita que le dice, no, pero como no, un espírita no. Un espírita sí. Porque volvemos a si el nivel es solamente cognitivo o si lo estamos realmente llevando a nuestro sentimiento y a nuestras acciones. Entonces, ¿será que requerimos algún tipo de preparación para este momento? Claro que sí. Claro que sí, la necesitamos. ¿Y la estaremos trabajando? Vamos a hacer una evaluación ahorita.
El proceso desencarnatorio, entonces, si estuviéramos preparados conscientemente, sería mucho más sencillo, mucho más fácil, mucho más amoroso, y también nuestro despertar en el mundo espiritual sería con menos turbación, con menos dificultades. Hay muchas experiencias alrededor del momento de la muerte, donde se puede ampliar la capacidad psíquica de la persona, comienza a ver sus familiares, comienza a escuchar voces, comienza a escuchar músicas. Hay casos descritos de esto de una forma maravillosa, y cuando la gente no conoce esto, dice, no, se enloqueció, no, y ahora sí perdió la cabeza, está alucinando. Realmente lo que ocurre es que se amplía la capacidad psíquica de la persona y puede entonces percibir estos momentos. Y hay familiares que van a ayudar para recibirlos y los acalman para poder ayudarles en ese proceso desencarnatorio, que a veces, por los apegos que vamos a ver, es tan difícil este proceso desencarnatorio. Nos explica André Luis en uno de sus libros cómo se da este proceso desencarnatorio. Y aquí solo lo vamos a repasar porque yo sé que aquí todos son unos espíritas súper juiciosos, que esto ya se lo saben, se lo conocen, ¿cierto? El silencio otorga, me preocupa, no se pueden desdoblar, acuérdense, hicimos un compromiso. Y narran cómo este proceso desencarnatorio, cuando puede ser de una forma natural, se da en 3 regiones orgánicas principales que son fundamentales para la liberación del alma. Empezando desde el centro vegetativo, que está en el vientre, pongámonos la mano en el ombligo, más o menos como en el ombligo, manita en el ombligo, así hacemos programación neurolingüística y recordamos dónde está ese centro. Bien. Cuando se da esa desconexión de estos hilos fluídicos, narran cómo la función biológica se descontrola y se desorganiza y comienza el proceso ya de la muerte biológica. El segundo, pónganse la manita del corazón, ese va a ser el segundo centro neurofluídico que se les va a desconectar el día que desencarnen. No sientan miedo, sientan tranquilidad, están retornando a la patria espiritual de donde venimos. Esa es la sede de los sentimientos y de las emociones. Por eso a veces cuando estamos muy tristes, cuando tenemos una pérdida emocional, ese centro se nos pone como más sensible, ¿cierto? Y el último es el centro mental del cerebro, que es el más importante, que es cuando ya se da finalmente la desconexión total. Manito en la cabeza. Bien. Están grabando estas memorias para cuando vengan, qué es lo que está pasando. Y resulta que mire que es muy curioso, existe algo que se llama los 6 yogas de Naropa, que si bien no es algo espírita, existió desde antes de lo que la doctrina espírita nos hablara, y nos muestra cómo la espiritualidad y el conocimiento espiritual existe y se manifiesta de diferentes formas. Aquí el Naropa fue un monje de hace muchos años. Él desarrolló estos 6 tipos de yogas, que son meditaciones guiadas, de forma ascendente, y miren que el último se llama Powa, que es el yoga de la trascendencia de la conciencia al momento de la muerte. Ellos practican activamente esta meditación, que si nos da tiempo al final podemos hacer una muestra corta de esto, donde ellos visualizan cómo se va desprendiendo un cuerpo etéreo de abajo hacia arriba hasta llegar hasta la última parte, que es el mismo proceso de desencarnación que nos narra André Luis en sus libros. Y que yo lo he trabajado con pacientes y resulta de súper ayuda, porque van practicando este proceso visual que termina en el encuentro con una luz y les ayuda bastante en ese proceso final. Entonces, este más allá nos dice en el libro de los Espíritus, libro 4, capítulo 2, las penas y goces, la responsabilidad de nuestros actos es la consecuencia de la vida futura. Lo que estamos haciendo hoy aquí, como estamos viviendo, está mostrando una forma en cómo vamos a desencarnar con tranquilidad, y también estamos ya dando los pasos de nuestras próximas encarnaciones. El más allá lo construimos en el más acá, así como tú hoy es fruto de tu ayer. Entonces lo que estamos viviendo en cada instante no es por azar. Venimos con unas programaciones espirituales. Y la pregunta que quisiera hacerles hoy a todos es: ¿cuáles son las acciones concretas que estás haciendo hoy para prepararte para la muerte?
Dice, no, pero vinimos a un congreso espírita, lo primero que me están diciendo es que me prepare para la muerte. Sí, si tenemos un nivel de conciencia espírita, esto no debería ser un tema que nos genere temor. Y aquí les cuento, en Obreros de la Vida Eterna, para quien desee, si no se haya leído el libro, súper recomendado leérselo y estudiárselo, nos hablan del caso de 5 personas en proceso de desencarnación, 3 de ellas espíritas, trabajadores de centros espíritas, 2 de ellas no, de otras corrientes. Y nos cuentan que Dimas, que era un medio con un muy buen ser humano, muy trabajador, pero no estaba preparado para su muerte. Y esto genera que, dice que la preparación espiritual desde días antes se estaba dando para todos ellos y los estaban llevando a lugares espirituales de preparación. Aquellos que tenían mayor nivel de conciencia estaban más lúcidos en esos desplazamientos espirituales. Los demás estaban como que sí estaban, pero no estaban. Entonces aprovechaban menos esta preparación. Comprendía, dice el espíritu, comprendía cada vez más que hay un tiempo de morir como hay un tiempo de nacer, y hay una preparación espiritual y material para ello también. Porque esto es importante, no solamente prepararnos emocional y psicológicamente, sino morimos pero dejamos un enredo a nivel económico, unos problemas a nivel familiar. Esa es una responsabilidad espiritual que nos llevamos. Entonces, a veces nos creemos que ser espíritas es solo estar en el centro espírita, y sí hace parte, pero es también ser responsables en nuestra vida material. Y también conozco desde mi práctica profesional una cantidad de problemas y dificultades que les dejamos a las familias. Deudas, testamentos, aparecen familiares que no se sabían que existían, pero ahí se aparecen. ¿Sí? Una cantidad de cosas que incrementa el dolor y el sufrimiento de los familiares. Entonces es responsabilidad nuestra organizar nuestra parte espiritual, emocional y material. Y también nos dice allí el mentor que le está explicando esto a André Luis, organizar las defensas psíquicas no se da de un día para otro. Y es que además no sabemos cuándo va a ser ese cuándo, o quién sabe aquí el día exacto de desencarnación, hora, lugar, forma. A veces intuimos algo de ello, pero no tenemos certeza. Por lo tanto, es importante generar esa preparación con anticipación. Dimas, siendo espírita, temía por el futuro de los suyos. No mantenía el control de sus nervios. Se sintonizaba con las emociones de inquietud de la esposa y del hijo. Y era espírita, y era trabajador, y sabía de todo lo que nosotros técnicamente sabemos. ¿Qué faltaba allí? La coherencia. Y eso no lo hace un mal ser humano, lo hace un ser humano. ¿Sí? Como somos todos nosotros, en proceso de educación. La esposa del medium, que era también espírita, a los pies de él, a pesar de las largas vigilias, se mantenía a su lado con ojos enrojecidos de tanto llorar, emitiendo fuerzas de retención amorosa que prendían al moribundo en un vasto enmarañado de hilos grises, una red magnética que no la vemos con los ojos, pero que energéticamente prende al ser querido. Por eso en muchas ocasiones las muertes de los seres queridos se dan cuando se fue a dormir, se fue a descansar, se fue a cambiar de ropa. ¿Por qué? Porque se pudo liberar, por lo menos temporalmente, de esta red magnética de amor. ¿Sí? Porque es que no lo hacen de maldad. ¿Pero qué nos refleja? Apego, falta de fe, falta de creer en lo que realmente creemos. Y entonces, esto nos lleva a saber que hay que trabajar en la prevención del ambiente y de los seres queridos. Entonces también somos corresponsables por dar esa educación en nuestros hogares. Así no seamos todos espíritas dentro del hogar, podemos darle información sin imponer, así lo sabemos, pero por lo menos podemos dar esas semillas iniciales. Porque nosotros, este proceso desencarnatorio, ¿cuántas veces no lo habremos vivido? Aquí no hay ninguno que sea un espíritu que está en su primera encarnación, se los aseguro. ¿Cierto? Ya hemos pasado muchas veces por este proceso desencarnatorio, muchas veces. Y les tengo otra noticia, vamos a seguir pasando otras cuantas veces por este proceso desencarnatorio. Ojalá en este planeta y no nos manden para otro, ¿no? Que nos manden a otro más evolucionado.
pero en el proceso de transición planetaria sabemos cuál va a ser esa migración. Manuel Filomeno de Miranda, en este libro muy lindo que se llama Reencuentro con la Vida, tiene un capítulo pequeño pero sustancioso. Estábamos en medio de una lucha, de una batalla, nos matamos, nos mataron, o sea, esas memorias a nivel psicológico y emocional quedan grabadas. Entonces, a veces no tenemos ni una idea clara, pero sentimos como unas emociones extrañas que es allí del inconsciente que están haciendo efervescencia. Quedan allí guardadas todas las experiencias de las existencias previas, nuestras muertes, las consecuencias y vivencias en cada una de ellas. Muchas veces de pronto cuando desencarnamos no fuimos directo allá para nuestro hogar, sino nos quedamos como en un limbo jurídico o en estados vibratorios no muy positivos, y esas memorias también quedan allí guardadas a cierto nivel, a cierto grado. Por eso es que de alguna manera, de forma inconsciente, nos queda un poco esa sensación ambigua con la muerte, ¿no? De allí la importancia de educarnos conscientemente entonces sobre ello. Nuestros periodos entre vidas y nuestro inconsciente profundo lo tenemos allí activo y latente, aunque no lo recordemos de forma consciente todos los días. No sé si se le está acabando la batería a esto. ¿Aquí? Ok. Y en el libro de los espíritus, en el libro 4, capítulo 2 de las penas y goces, mirando mi tiempo, nos pregunta Kardec a los espíritus: en el momento de la muerte, ¿cuál es el sentimiento que predomina en la gran mayoría de los hombres? Y nos dice 3 emociones o sentimientos. La duda en los escépticos, empedernidos. O sea, esos que no creen en nada, que por más de que uno les muestre evidencias y todo lo demás, dicen, no, yo no creo, y no creo, y no creo. Entonces les genera ¿qué? La duda. Yo creo que ahí no estamos ninguno de nosotros, espero, ¿cierto? Esa certeza ya la tenemos, de que sea algo más, ¿cierto? Bien, nos salvamos, no estamos ahí. El segundo, el temor en los culpables. No, pues yo creo que aquí no hay alguien que sea malo, que sea un mal ser humano, que haga cosas malas, que asesine, que haga este tipo de cosas. No habrá, ¿cierto? ¿Estaremos aquí? Y el tercero es la esperanza en los hombres, seres humanos de bien, hombres y mujeres. Creeríamos que estamos como en el último, ¿cierto? ¿Sí? ¿Quién cree que está en el tercero? ¿Quién está en el segundo? ¿Quién está en el primero? Bien. Pero acto seguido, en la pregunta 918, que es una de las que más me gusta, o sea, yo creo que con esa la sacamos del estadio. Nos ponemos a practicar solo esa y evolucionamos bastante en cada encarnación. Nos describe el hombre de bien. Y nos dice, mire, el hombre de bien cumple estas cositas chiquiticas. 13, mínimo, ahí están escritas 13. Practica la justicia, el amor y la caridad en su más grande pureza. Se interroga su conciencia sobre los hechos realizados. No ha hecho mal, ha hecho todo el bien que ha podido. Nadie tiene que quejarse de él, etcétera, etcétera. Y ahí uno ya la piensa, ¿no? Muestra a ver, ¿yo cuántos de esos 13 ítems cumplo? ¿Cómo nos va con ese balance? Y entonces volvemos a pensar, caramba, como hombre de bien, que yo diga mujer de bien, pues yo hago el esfuerzo, ¿cierto? Pero que pues, cumpla esas 13 y a cabalidad. Entonces dice, no, como que todavía no llegó al otro. Entonces, desde el inconsciente nos dice, como que yo no estoy todavía tan allá, siento todavía un poco que se activan el temor de nuestros actos fallidos del pasado, activando algo que se llama nuestra conciencia de culpa, que yo los invito a que las cambiemos por la palabra responsabilidad. Los actos que hayamos hecho en un pasado lo hicimos en el estado de ignorancia de amor, digo yo. Ni siquiera fue por maldad, fue ignorancia del amor. Entonces podemos aplicarnos amorosamente la palabra responsabilidad y decir, a partir de hoy, ¿qué puedo hacer mejor? Hoy. Y escribir un final diferente, como dice Chico Javier. Y eso nos lleva entonces
a trabajar la aceptación natural, tranquila y real, y esto nos lo narra Manuel Filomeno de Miranda, dice, crear un hábito con relación a los cierres, terminaciones y ciclos. ¿Cómo nos va con las pérdidas que tenemos en el día a día? Una pareja, un trabajo, el dinero, una parte de nuestro cuerpo, un momento de nuestra vida, una persona que se va del hogar. De la forma como reaccionemos a ese tipo de pérdidas, de desapegos, es muy probable que vayamos a reaccionar con relación a la muerte. Entonces crea un hábito con relación a observarte y hacerlo de una forma más sana. Pensar sobre eso, meditar sobre eso, hablar en primera persona. ¿Sobre qué eso? Sobre la muerte, sobre la desencarnación que llamamos nosotros. Si nosotros lo hacemos de forma continua, hablamos del tema, lo naturalizamos, bueno, ¿tú qué quieres para cuando te mueras? No, yo quiero que me entierren, yo quiero que me cremen. ¿Qué quieres con tus cosas personales? ¿Quién quisieras que las tuviera? Este tipo de cosas van haciendo que el tema deje de ser algo grande, feo, terrible, y lo naturalicemos como, oye, va a pasar en algún momento. Y lo que yo he visto además en mi práctica clínica es que el hablar de esto en familia le ayuda a las personas que quedan a procesar sus duelos de mejor manera. No quita el sufrimiento, pero reduce la experiencia del dolor. Y trabajar los apegos. En eso sí estamos súper bien todos. Desapegadísimos. ¿Cierto? Nos apegamos por orgullo y egoísmo, y a veces ni siquiera lo reconocemos. Nos apegamos a una prenda de ropa, nos apegamos a una joya, nos apegamos a una persona, nos apegamos a una idea, y a veces ideas que no son ni siquiera tan buenas. Nos apegamos a un bien material, nos apegamos a una relación, nos apegamos a una forma de hacer las cosas, y esto se hace así porque si es así, de esta manera, y si no. Y eso genera resistencia y sufrimiento. Esto es lo que más deberíamos trabajar si queremos prepararnos para la muerte. Nos vamos a tener que desapegar de todo. Y eso no significa tampoco salir de aquí, no, salí del congreso espírita y a mí me dijeron que tengo que desapegarme. Regalo la casa, regalo el carro, mejor dicho, no. Es vivir en equilibrio, con responsabilidad. Si tenemos la capacidad de poder adquisitivo y si tenemos la capacidad de que esto fluya en nuestra vida, pongámoslo en función del bien, porque también no hacer todo el bien posible, pudiéndolo hacer, hace parte de una responsabilidad espiritual. Entonces este trabajo en los apegos es bien importante. Y la tarea va a ser que trabajemos cada uno, observe cuáles son sus apegos personales. Recuerden que durante la conferencia la idea es que nos llevemos algo puesto para cada uno de nosotros. Lectura, a mí nos recomienda Manuel Filomeno de Miranda, lectura y estudio teórico práctico. Estudiar implica que repasar, cuestionar, generar estrategias metodológicas diversas. Venga, yo voy a llegar a la casa, entonces yo voy a abrir mi closet y voy a sacar lo que no he usado en los últimos 6 meses. No lo necesitas. Y prueba esto es, por ejemplo, cuando hay terremotos o tsunamis, situaciones así que se llevan todas las personas. Ellas no quieren recuperar sus joyas, quieren recuperar ¿qué? Sus seres queridos. Es lo único. El resto puede empezar de nuevo. Tarea, llegar a mirar el closet y mirar qué pueden sacar y donar para alguien que lo necesite más. Otras ideas, visitar un cementerio. Eso nos ayuda mucho a sensibilizarnos al tema. Y no necesariamente visitar un cementerio cuando vayamos a un entierro. Visiten y vean qué ideas y sensaciones vienen. Acompañar un féretro. No sé si les ha pasado que a veces uno va a un funeral de alguien que no es tan cercano emocionalmente, pero uno ve la reacción emocional de los seres queridos y uno acaba llorando como si fuera el familiar más cercano. Y uno dice, pero ¿qué me pasó? No, pues sí, pues, me da sentimiento. ¿Qué pasa? Nos contactamos con el ambiente psíquico que está, pero además nos contrasta de frente, que fue lo que hizo también la pandemia, nuestra propia posibilidad de la muerte. Activa ese temor, ese cuestionamiento. Dona tiempo en ancianato. Hay mucha sabiduría allí, en aquellas personas que están terminando su proceso de vida. Y hace un balance moral diario. La pregunta 919 del libro de los espíritus nos habla esa es también fantástica para estudiársela.
Cada noche, al dormir, deberíamos hacer este balance, porque es el balance que al final de la vida todos vamos a tener que hacer. Y meditar sobre la muerte, en tu momento de la muerte. Les hablé de una estrategia metodológica que es el PODWA, pero dentro de nuestra propia meditación, de nuestra propia oración, podemos también visualizar y pensar en ese instante. En el libro Las fronteras de la locura, nos habla que de hecho, cada noche al dormir, estamos experimentando ¿qué? Pequeñas muertes. Y nos preparamos para dormir en conciencia. O sea, nos vemos la película de acción más chévere, estamos preocupados haciendo cuentas, nos comimos una frijolada así bien deliciosa a las 10 de la noche, nos acostamos molestos con alguien. ¿Qué ambiente fluídico podemos tener allí? ¿Vamos derecho para nuestro hogar? No. Ok, entonces este tipo de cosas puede ser un proceso en el que vamos pedagógicamente haciendo este análisis. Al final de la vida narran dentro de la literatura espírita, pero también literatura no espírita, sobre aquellas experiencias al borde de la muerte que vamos a ver. Creo que aquí, más adelante. Así, en las enfermedades terminales y los procesos de experiencias al borde de la muerte, hay un despertar particular a nivel espiritual. Si se viven bien. He acompañado también muchos casos de personas que, no creyendo en nada, se disponen en este momento para este aprendizaje y esta apertura, desarrollan su inteligencia emocional y su inteligencia espiritual. Es decir, la capacidad de conocerse a sí mismos, la introspección, la inteligencia interpersonal, la forma como están las relaciones a su alrededor, y les lleva al desarrollo de una inteligencia espiritual. Estos momentos pueden ser muy importantes para prepararnos, aunque sea en ese instante, para ese paso y esa transición. Y es un aprendizaje no solamente para la persona que se va, sino para los familiares que están a su alrededor. ¿Cómo vamos? ¿Nos estamos llevando a algo práctico? ¿Estamos cuestionando para nosotros mismos? Bien, súper. Y estamos despiertos porque me contestaron. Entonces está. Bien. La otra son las experiencias al borde de la muerte o las experiencias cercanas a la muerte, que son diferentes a las experiencias fuera del cuerpo, las EFC. Las experiencias fuera del cuerpo es como cuando hay estos desdoblamientos, que la persona se ve fuera del cuerpo, pero no tiene ninguna experiencia de encuentro con un familiar o de que ve la luz o que hay un aprendizaje. Simplemente como la conciencia de que hay algo más que se puede ver desde afuera. Pero en las experiencias cercanas a la muerte, al borde de la muerte, las personas generan un cambio radical en sus vidas. El 99.9% de las personas hacen un giro, una reflexión profunda, un cuestionamiento sobre su vida, encuentran el propósito. ¿Será que necesitamos vivir una experiencia al borde de la muerte para llegar allá? La mayoría de nosotros no lo vamos a vivir, pero tenemos el conocimiento espírita que nos habla de todo eso. Nos falta interiorizarlo más en nuestra vida. En el libro de los espíritus nos dice: el conocimiento del espiritismo ejerce alguna influencia sobre el tiempo que dura la turbación, y dice, ejerce una influencia muy grande, puesto que el espíritu comprende por anticipado esta situación. No obstante, la práctica del bien y la conciencia pura ejerce la mayor influencia. El ser espírita nos permite tener mayor conocimiento, pero no nos está dando un pase directo al séptimo nivel energético. Nos da más responsabilidad. Y si estamos aquí, estamos hablando de forma consciente, estamos haciendo un llamado también al inconsciente profundo de cada uno de ustedes para que hoy despierte mucho más esas memorias que ya traemos para el trabajo en esta encarnación. Porque paradójicamente, aprender y acercarnos a la muerte lo que nos liga es mucho más a la vida, una vida más consciente, una vida con propósito. A mí, a nivel personal, lo que me ha ayudado es a eso. Voy con miedo, pero lo hago. ¿Qué hay que hacer? A superar las barreras y las excusas cognitivas que nos damos, ¿no? ¿Tenemos excusas cognitivas? A veces nos privamos de hacer muchas cosas por los miedos. Sí, y son de los arrepentimientos más grandes que tenemos al momento de la muerte aquí, pero del despertar espiritual allá.
Entonces, esa histogénesis espiritual, es decir, cuando se da el proceso desencarnatorio y se va dando esa construcción de nuestro cuerpo espiritual célula a célula, hacemos esa revisión automática y rápida. Y es tan bonito que nosotros incluso podemos percibir las emociones que generamos en otros seres humanos. Si generamos cosas de amor, de alegría, de gratitud, o si lo que generamos fue rabia, incomprensión, intolerancia, injusticia, lo vamos a sentir en carne propia. Se los estoy recordando, porque ya lo hemos vivido, se nos olvida. Eso nos da más propósito, no para ser falsamente perfectos, para acoger nuestras dificultades y trabajar en mayor conciencia cada día. Y a mí a veces me pasa, que tengo días que, Dios mío, gracias que tengo la doctrina espírita, porque si no la tuviera, muchas veces no tendría la energía, la paciencia, el amor para hacerlo. Y es una gran ventaja que tengamos esta doctrina en nuestras vidas. Nos dice también André Luis que un gran porcentaje de las personas al llegar al mundo espiritual, al hacer ese balance, fracasamos en nuestros objetivos reencarnatorios. ¿Qué dice? Se dan cuenta que desperdiciaron sus encarnaciones, sus oportunidades, no cumplieron prácticamente con nada de lo que se propusieron. La idea es que ese balance sea diferente, que este proceso de desencarnación sea más consciente. Nosotros ya lo hemos vivido muchas veces. Hagamos que cada vez este proceso sea más consciente, más óptimo, porque eso va a hacer que optimicemos nuestro tiempo útil de nuestro espíritu en esta encarnación. En vez de estar preocupados o distraídos, vamos a tener mayor foco, y nuestro proceso también de despertar espiritual se va a ir afianzando cada vez más en nuestra memoria profunda. ¿Quién no quiere una desencarnación tranquila? O más bien, ¿quién la quiere? Los que no la quieren, muchas gracias por haber venido al Congreso Espírita. Tenemos otras charlas muy interesantes también. Toda persona que tenga una salud mental quiere algo de tranquilidad, no quiere decir, no, yo quiero sufrir al momento de mi muerte, quiero demorarme en despertar allá, quiero estar en el umbral. No, la idea es que tengamos procesos cada vez más amorosos. Creamos entonces nuevas memorias, y aquello que hablábamos que está en el inconsciente profundo, que son recuerdos de otras encarnaciones, lo vamos reemplazando por memorias más amorosas, más óptimas cada vez más. De esta forma nos vamos educando y reeducando nuestro espíritu, reduciendo nuestro sufrimiento e incrementando nuestro bienestar. Y allí un autor que nos habla mucho de estos procesos desencarnatorios a través de la hipnosis regresiva es Brian Weiss. Y algo interesante que él dice es, en todos los procesos que hace de regresión hipnótica a vidas pasadas, por lo menos uno revive en el momento de muertes en vidas pasadas. De todos el común denominador es ese. Todos recuerdan eso, y eso les permite reducir el temor a la muerte y optimizar también su vida, o sea, redimensionar la muerte de una manera diferente. Y nuestro querido León Denis, en un libro maravilloso que también tarea para el próximo congreso, habérselo leído, estudiado, Después de la muerte. ¿Quién ya se lo leyó? Bien. En el próximo congreso vuelvo a preguntarles. Yo espero que ya. Dice, el conocimiento del porvenir espiritual y el estudio de las leyes que presiden a la desencarnación son de gran importancia para la preparación de la muerte. Los beneficios dulcifican nuestros últimos instantes. Nos hace más fácil la separación, porque algo que también es innegable es que obviamente pues vamos a sentir una nostalgia de la separación temporal con nuestros seres queridos. La sentimos de allá para acá y la sentimos de aquí para allá, ¿no? Pero esto nos va a hacer más fácil esta separación. Nos permite reconocernos más pronto en el nuevo mundo que se nos abre. No durar tanto tiempo en esos procesos de despertar espiritual, de letargo, de que a veces tienen que dormir profundamente el espíritu para que realmente pueda hacer este proceso finalmente de despertar espiritual. Y entonces, yo, espírita, ¿tendré algo para aprender de eso? ¿O ya estamos?
Para eso necesitamos que una actitud de aprendiz. No porque seamos espíritas y que conozcamos incluso toda la teoría, significa que la estemos aplicando o que no podamos aprender más al respecto. Necesitamos tener actitud de aprendiz, que nos enseñan mucho los niños. Nosotros vamos perdiendo esa espontaneidad, ¿no? Pero tenemos también que generar acciones y acciones concretas. No solo con decir que chévere esa conferencia, fantástica, uy, cómo aprendí. Sino decir que cosas concretas de esto y de cada una de las conferencias que van a escuchar a lo largo del Congreso está el cambio. Y va a necesitar una acción permanente, porque es un proceso. Nadie aprende con la primera cosa. ¿Cuántas veces nos tuvimos que ensayar para amarrarnos los zapatos? Algo que ahora lo hacemos de forma automática, muchas veces. ¿Cuánto más con procesos emocionales, psicológicos y espirituales? Pero sí es posible. Y aquí quiero contarles solo un caso rápidamente. Este es un paciente mío, no espírita, que tuve la dicha y la fortuna de acompañar a lo largo de un año en un proceso terminal. Tenía 2 enfermedades, una cardíaca y una pulmonar, y lo estoy contando porque pedí permiso a su familia para contar el caso. Llegó súper escéptico a la consulta psicológica, pero dijo, pues, ¿qué puedo perder? ¿No? Entonces la hija lo llevó como, era virtual porque el señor vivía en Cúcuta. Y estuvo dispuesto y dijo, pues, ¿qué puedo perder? Igual estoy aquí acostado en mi cama, no podía moverse ya. Fue perdiendo aún más la movilidad y se dispuso a aprender, se dispuso a escuchar. Una persona que nunca en su vida había trabajado el ir a terapia, el desarrollo personal, la introspección, era una persona osca, no grosera, pero sí muy parca, muy serio, muy poco de emociones y expresar emociones. Y a lo largo del proceso se da un aprendizaje y un despertar espiritual tan lindo en él, respetando su creencia, porque esa es la otra. No necesitamos necesariamente que todos nos convirtamos al ser espíritas. Nosotros sabemos el beneficio que tenemos dentro de la doctrina espírita por el conocimiento, pero también la amorosa forma de ser del espiritismo no es impositiva. También lo hablaban esta mañana. Pero él se dispuso a este aprendizaje y tenía tan solo 67 años, pero si ustedes los ven parece de más edad, ¿cierto? Los de 67 para arriba, preocúpense. No, mira, esa es una clara forma en cómo utilizamos nuestro fluido vital y cómo lo vamos desperdiciando y esto cómo lo vamos dosificando. ¿Qué ocurrió allí? Este ejemplo de transformación personal, una persona que terminó meditaba, nos sentaba a la familia a meditar, la hija me dijo, no, nos tiene aquí meditando a todos, nos está hablando del espíritu, nos está hablando que el cuerpo, que el espíritu sigue viviendo, y me mandaban videos mostrando eso. Miren los 2 caminos que pudo tener esta persona y esta familia: morir amargado, triste, rechazando su enfermedad, con muchas cosas pendientes a nivel emocional y familiar, de no haber expresado el te amo, te quiero, te perdono, perdóname, a una persona que murió feliz. A mí me emociona porque le cogí un cariño particular además. Ese fue el día del cumpleaños, yo le mandé flores a toda la familia porque no fueran a pensar que era otra cosa, a toda la familia. Él absolutamente feliz. Unos días después, él murió. Y murió feliz. Varias veces, las de las últimas consultas, ya nos despedíamos. Me decía, doctora, pues ya no sé si va a ser aquí o allá, nos veremos, cómo nos veremos, gracias por todo. Y así duramos varios meses y hasta nos reíamos de eso. Claro, que tú le digas a una persona que no conozca nada de esto, que se murió feliz y que tan chévere el proceso, dirá, está loco. Pero la felicidad y el beneficio que tuvo para ellos y para su familia, su esposa era una mujer que al principio tenía mucho apego y una resistencia y un dolor, o sea, uno siquiera le iba a hablar y ella empezaba a llorar y lloraba y lloraba y lloraba, no podía hacer la terapia porque ella no podía. Y al ver la transformación que fue teniendo él, y él comienza a hablarle y a decirle y a hablarle, yo voy a estar bien, tú vas a estar bien, tuvo un final completamente diferente. ¿Vale la pena? Vale la pena. ¿Valdría la pena para cada uno de ustedes morir con tranquilidad y felicidad? Bien. Ya para concluir, entonces voy a pasar a esta que dice León Denis. Una sola ambición nos anima.
Quisiéramos que cuando nuestra envoltura desgastada vuelva a la tierra, nuestro espíritu inmortal pudiera decirse: mi paso por aquí no habrá sido estéril si he contribuido a... Y vayan chuleando, a ver cómo vamos. Apaciguar un dolor, a iluminar una inteligencia en demanda de la verdad, a reconfortar a una sola alma vacilante y entristecida. ¿Cómo sería ese balance hoy para ustedes? Para cada uno. Y cada día que estamos aquí vivos es una oportunidad maravillosa, fantástica. Si estamos aquí vivos, si estamos aquí en este Congreso Espírita además, es porque tenemos estas oportunidades, nos estamos recargando de energía, de conocimiento, como nos hablaba, esto lo decía León Denis, pero también Allan Kardec, pero también Chico Javier, pero también Nivaldo, que son grandes trabajadores. Pero también aquí, en este cuadrito, estás tú. Cada uno de los aquí presentes. Tenemos la oportunidad de hacer estas cosas antes de morir, para morir en conciencia, preparados y tener un despertar espiritual diferente. Entonces la invitación del Congreso en general y de esta charla en particular es que tengamos una que implica que lo hagamos ¿cuándo? Ya. Que tomemos una acción concreta. ¿Cómo están sus finanzas? ¿Cómo están sus apegos? ¿Cómo está su nivel de meditación? ¿Cómo está su conciencia y su coherencia cada día con esto? Es una preparación activa. Ya no alcanzamos a hacer el ejercicio, se los quedo viendo. Muchísimas gracias. Que el porcentaje del balance nuestro es desencarnar sea muy positivo. Y que disfrutemos activamente este Congreso. Si estamos aquí, aprovechemos, abracemos, demos las gracias, compartamos desde esa coherencia que debe haber entre nuestro sentir, pensar y actuar para estar cada vez más conscientes y más coherentes con nuestra linda doctrina espírita. Muchísimas gracias.